Muy buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Amén. A todos los que estamos aquí presentes, a los que estamos conectados, que el Señor esté siempre con nosotros. Amén. Es siempre un gozo, es un privilegio compartir, tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Y en estos momentos vamos a ir a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 16, verso 18, de la siguiente forma. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Palabra de Dios. El tema de esta mañana, con la ayuda de Dios, que vamos a estar meditando, reflexionando, lo hemos titulado La Eclesía. ¿Cómo? La Eclesía. Recordamos el año pasado, cuando en todas partes del mundo, en diversas naciones, por la pandemia del COVID-19 se tuvieron que tomar medidas extremas. Y en las noticias y en las redes siempre se escuchaba decir lo siguiente: han cerrado las iglesias. ¿Y a qué se referían cuando decían se cerraron las iglesias? Se estaban refiriendo a que los edificios, los locales, no ofrecían servicios presenciales, pero las personas decían se cerraron las iglesias. Pero ¿por qué uno va a decir esas cosas como que el edificio es sinónimo de iglesia? Porque nosotros, en la cultura que tenemos muchas veces, ese es el significado que nosotros le damos a la palabra iglesia. Normalmente las personas en el mundo, en la sociedad, cuando escuchan la palabra iglesia, lo primero que se les viene a la mente es un templo, una catedral, un edificio, un local de reuniones, un edificio donde se hacen actividades religiosas, ¿sí o no? Incluso nosotros podemos decir, yo voy a la iglesia el domingo. Y lo que estamos diciendo es que yo voy al edificio. Y asociamos el término iglesia con el lugar de reuniones. Asociamos el término iglesia con el edificio donde nosotros podemos reunirnos. Y es por eso que muchos, teniendo ese concepto, dijeron, no puede ser que las iglesias se cierren. No puede ser que el edificio esté cerrado. No solo aquí, estamos hablando a nivel mundial, en todas partes del planeta. ¿Pero por qué eso pasó? Porque tenemos ese concepto muchas veces. Pero ¿cuál es la definición bíblica? Cuando nosotros aquí vemos en Mateo 16, 18, nosotros encontramos que el término griego es precisamente el título de este mensaje, eclesia, en griego. Y el término eclesía no tiene nada que ver con edificio, para nada. En la Biblia nosotros vamos a leerle el término eclesía muchas veces y jamás se asocia al lugar de reuniones, jamás se refiere al edificio, jamás se refiere al local, al templo, a la catedral, para nada. No se refiere a eso en la Escritura, sino que se refiere a otras cosas más de manera interesante. Entre el pueblo, mientras Jesús estaba haciendo milagros, enseñando, la gente se estaba preguntando, ¿y quién es ese? ¿Y quién es Jesús? Entonces, en un determinado momento, Cristo Jesús confrontó esa situación con sus discípulos y él preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos preguntaron, bueno, unos dicen que Juan el Bautista resucitado, otro un profeta, alguien excelente, muy bien. Y luego la pregunta de Jesús, que viene a ser una pregunta clave. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondiendo, dice aquí en el versículo 17, entonces él respondiendo Jesús, 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús comienza a decirle, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí está la declaración de Cristo, famosa declaración. Y yo también te digo que tú eres Pedro, la palabra es Petros, y sobre esta Petra, sobre esta roca, edificaré mi eclesía. La palabra eclesía, nosotros normalmente en las iglesias de Cristo hemos dicho
Eclesía es reunión. Ya eso ya lo sabíamos, hermano, de que la iglesia no es el edificio. Lo que pasa es que es por costumbre, pero cuidado con las costumbres. Así también muchas religiones por costumbre le rezan a imágenes, por costumbre. Entonces cuidado con las costumbres. Por costumbre decimos la iglesia el edificio. Pero, ok, nosotros sabemos que no es el edificio, sino que la eclesía es una reunión. ¿Sí o no? Es una congregación, es una asamblea, pero hay algo interesante. Hay otro término en griego para referirse a reunión, y no solamente es eclesía, sino la palabra griega sinagoge, que se translitera sinagoga. ¿Recuerdan sinagoga? ¿Qué era la sinagoga? La reunión de los judíos, ¿sí o no? La reunión sabatina de los judíos para leer la Torá, los profetas, etcétera. Esa era la sinagoga. La palabra griega es sinagoge, que significa reunión. ¿Por qué entonces? A ver, no es la única palabra que significa reunión, eclesía, sino también está la palabra sinagoge, que significa reunión o congregación, pero también se puede traducir a manada. Pero preguntémonos, Jesucristo, o mejor dicho, Jesucristo hablaba en arameo, así que no utilizó el griego, pero la pregunta para Mateo, el evangelista, es: Mateo, ¿por qué usas la palabra eclesía y no usas la palabra sinagoge? Si significan lo mismo. ¿Significan lo mismo? No tanto. No tanto. Y Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe el término correcto que Jesús se estaba refiriendo. No usa la palabra sinagoge para decir una mera reunión. Nosotros hemos traducido la palabra eclesía, iglesia, como una reunión, y decimos, aquí estamos reunidos como iglesia. Esta es la congregación. Pero hay otra palabra, sinagoge. ¿Y por qué no usó sinagoge, sino que usó eclesía? El término eclesía, mire qué cosa, la palabra eclesía fue usada por Jesús para describir realmente no una mera reunión, sino el estatus de sus seguidores. El estatus de sus seguidores. No iba a ser una mera manada de ovejas. Sí, la palabra nos compara con ovejas y Él es nuestro gran pastor, pero no iba a ser una mera reunión de manada de ovejas, sino que el término eclesía tiene implicaciones políticas dentro de la teoría política griega. Es interesante que la palabra en Gálatas dice que Jesús vino en el tiempo correcto, y no solamente en el tiempo del cumplimiento de las profecías, sino que también en el tiempo correcto donde había una cultura, había un imperio, el Imperio Romano, que había continuado la cultura iniciada por Alejandro Magno. Y la cultura se la llamaba cultura greco-romana. Dentro de la cultura greco-romana, el concepto eclesía estaba dentro de la teoría política griega. ¿Qué significa esto? Que sus discípulos y las personas que leyeron en su primera instancia, en el primer siglo, el Evangelio según Mateo en griego, ellos entendieron muy bien las implicancias políticas que estaba teniendo el término eclesía. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso ¿a qué se refiere, hermano, con implicancias políticas? No nos confundamos implicancias políticas con implicancias partidarias, que es diferente. Nosotros muchas veces en la sociedad actual, lamentablemente en la mayoría de los casos, en las sociedades no tienen una educación política. Sin embargo, el primer siglo, la cultura tenía una educación política. Y es bien conocida las grandes obras filosóficas de Platón, de Aristóteles. De Platón, por ejemplo, que habla de la república. El concepto de república es desde Platón, y las personas del primer siglo, incluyendo a los cristianos, conocían y entendían muy bien estos términos que ahora nosotros probablemente no entendemos la profundidad. Y Reina Valera, en muchas traducciones, en vez de traducir el término eclesía, hace una transliteración. Y la transliteración que hace es eclesía, iglesia, pero la palabra iglesia en nuestras versiones no está traducida. No es una traducción, es una transliteración. Entonces, aquí viene lo interesante. La palabra fue usada para denotar a los llamados fuera, del griego ekkaleo,
que significa los llamados fuera de entre la ciudadanía de la polis. La polis era la palabra para referirse a una ciudad. Todos los ciudadanos que tenían parte de la cultura de esa ciudad sin necesidad de reunirse o estar en esa ciudad o punto geográfico, eran parte de la polis o de la ciudad. Con la ayuda de Dios, en los próximos mensajes vamos a estar viendo la polis de Dios, la ciudad de Dios. Pero aquí estamos hablando de la eclesía. La eclesía entonces era una reunión, sí, es cierto, era una asamblea de ciudadanos romanos, griegos, judíos o de la ciudadanía que fuera. Recordemos el apóstol Pablo, que él dice que era ciudadano romano. Él tenía una ciudadanía romana, pero también era judío. Tenía una ciudadanía judía y una ciudadanía romana. Efesios capítulo 2 habla de la ciudadanía de Israel y después habla de una superior ciudadanía celestial, que con la ayuda de Dios vamos a ver eso. Pero la eclesía era una asamblea de ciudadanos. La asamblea o la eclesía solamente podía pertenecer el que era ciudadano de esa polis. El que no es ciudadano no puede reunirse en la asamblea. La eclesía se reunía para asuntos cívicos, sociales y políticos. La pregunta es, ¿por qué Jesús y los apóstoles usan un término político para darnos a nosotros un nombre? ¿Por qué? ¿Por qué extrae ese término el Espíritu Santo inspirado y nos dice, estableceré sobre la roca que has declarado, Pedro, estableceré mi eclesía? ¿Qué está diciendo Jesús allí? Lo que está diciendo Jesucristo, amados hermanos que estamos aquí, los que están conectados en Facebook, es que nosotros, primeramente, somos ciudadanos del reino celestial y que estamos reunidos en una magna asamblea del Rey. La eclesía, cuando podía haberse eclesías o asambleas de ciudadanos democráticas o de repúblicas donde el pueblo gobernaba, o eclesías dentro de un reino o de una monarquía. Es interesante, porque ahí hay una conciliación. La cuestión es, nosotros no somos una democracia o una república, como lo decía Platón. Somos un reino, ¿sí o no? El reino de los cielos se ha acercado, dijo el Señor. Somos el reino de Cristo. Dice la palabra que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Amén. Muy bien. Estando en el reino, todo reino tiene un rey, ¿sí o no? Nuestro rey, ¿quién es? Jesucristo, Rey de reyes y Señor de todos los señores. Y debajo del rey, mire qué interesante, este es el concepto, la cultura, la implicancia del término eclesía. El rey, en una monarquía, convocaba a sus ministros a una eclesía. Mire qué cosa. La eclesía dentro de una monarquía eran los ministros ciudadanos, los ministros de una corte real. Mire qué cosa. Era una asamblea, una reunión de corte real. Ciudadanos del reino, debajo del rey, pero que compartían muchas cosas. Qué interesante. Era una asamblea elegida con el propósito, dentro de la teoría griega, para administrar asuntos cívicos y políticos debajo del rey, debajo de la autoridad del rey. Era la eclesía la que tomaba decisiones políticas y judiciales. Mire qué interesante. Cuando los discípulos escucharon a Jesús usar esta palabra, entonces comenzaron a entender muy bien su estatus y sus implicaciones. Dijeron, oh, qué interesante, Jesús dice que va a establecer un reino. Recordemos en los mensajes anteriores cómo los judíos esperaban el reino mesiánico, ¿sí o no? Esperaban el hijo de David para coronarlo. Y cantaron en una ocasión, Hosana, Hosana al hijo de David. Era el rey de reyes que estaba entrando. Los discípulos entonces entienden muy bien, oh, nosotros vamos a hacer su eclesía, su asamblea real. Por eso es que Pedro, el apóstol,
como él escuchó esa conversación en la carta del apóstol Pedro, dice que nosotros somos linaje escogido, nación santa, real, sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, la eclesía le daba estatus a la persona para hacer funciones públicas dentro del reino. Mire qué interesante. Indudablemente ellos estuvieron conscientes de sus implicaciones en lo que respecta a las funciones públicas dentro del reino de Jesucristo. Y eran de un linaje escogido. Siempre en la antigüedad, los reyes siempre se decía que descendían de un linaje escogido. Sangre azul, linaje de los dioses. Eso era lo que en la antigüedad. A veces entonces por eso es que podemos leer los textos y medio comprender un poco, porque es lógico, nosotros no estamos ya inmersos en la cultura de aquel momento. Pero cuando nosotros profundizamos, comprendemos que, oh, interesante, somos la eclesía del linaje escogido, un linaje real. Somos parte de la realeza, dentro de la corte real del rey, valga la redundancia. Jesús pudo haber utilizado la palabra sinagoga, como lo habíamos dicho, pero no tiene la palabra sinagoga ninguna implicación política, ni social, ni cívica, para nada. Estaba un conjunto de ganado, sinagogue. Estaba un conjunto de ovejitas, sinagogue. Estaba una reunión de ciudadanos, eclesía. No le llamaban sinagogue, le llamaban eclesía. La eclesía podía ser formada por el ejército romano, habían eclesías del ejército de soldados romanos, la eclesía de ciudadanos que no necesariamente eran soldados romanos, y asambleas de diversos tipos y para diversos propósitos dependiendo de la toma de decisiones. Y entonces puede decir, hermano, ¿pero qué quiere decir con esto? Déjeme avanzar para que podamos ver lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros como iglesia del Señor. Entonces, nosotros somos la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Somos la eclesía de Dios. Y ahora viene las implicancias. En aquel momento la eclesía era formada por ciudadanos y solamente varones. Solo los varones podían estar en esas reuniones, en esas asambleas de eclesía. Ahora, por eso Pablo dice, ya no hay varón ni mujer, libre ni esclavo. Los esclavos no podían estar en una eclesía. Solo ciudadanos varones libres. Cuando entonces entendemos esto, es rico lo que el apóstol Pablo comienza a decir. Porque en nuestro contexto, oh sí, qué bien, todos somos iguales, más con las influencias de la ideología de género. Oh sí, claro, por supuesto, varones y mujeres somos iguales, etc. Pero cuando uno entiende el trasfondo, comienza a tener mayor valor y decir, en la eclesía de Dios, que son de ciudadanos también, ya no hay varón y mujer, también son ciudadanas las mujeres, es lo que está diciendo. No hay esclavo ni libre, son ciudadanos de la corte celestial del Señor Jesucristo. Eso es lo que significaba. Ahora, ¿cómo nosotros pertenecemos a la eclesía? En aquel momento eran esas condiciones. Para que usted y yo pertenezcamos a la eclesía de Jesucristo, entonces sabemos muy bien, para los amigos que puedan estar conectados y escuchando, cómo yo soy parte de la eclesía, pero aún estoy atento para saber qué implica ser de la eclesía del Señor. La forma de pertenecer a la eclesía ya sabemos que es la obediencia al evangelio, la fe o creer en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, arrepentimiento, confesión, porque cuando confesabas que Jesús es Señor de todo y no el César era Señor de todo. Bautismo como una iniciación para perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo. Y la fidelidad. Seguir fieles para seguir perteneciendo a la eclesía de Dios. Nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, luego de hablar de un poco de teoría política griega, nos vamos al Antiguo Testamento y vemos un elemento interesante. Vemos al rey David y en las profecías del linaje de David como un rey que gobierna la ciudad de Jerusalén, una polis. No nos olvidemos de eso, de ese concepto. Jerusalén era una ciudad y era la polis, sobre la cual el rey gobierna el mundo. Esa era la profecía y las imágenes que siempre se mencionaban de Israel
de David, del linaje de David, que era un linaje real para gobernar las naciones a través de Jerusalén, la ciudad. Entonces, al entender esto, llegamos a Daniel, capítulo 7, que dice en la profecía que los santos, en una profecía, en ese momento estaba Israel solamente y no se sabía nada de la iglesia ni nada por el estilo. La cuestión es que ahí se mira, en Daniel capítulo 7, verso 27, que se profetiza una cosa: y los santos del Altísimo recibirán el reino. Dice Daniel 7, 27. Ahí hace referencia a una eclesía, a hijos del reino, a ciudadanos que van a estar recibiendo el reino y están subordinados al rey, pero con gran relevancia e implicaciones dentro del gobierno de Jesucristo. Muchas veces nosotros vemos, oh sí, Jesucristo es el rey y la iglesia es el reino, ok, dice uno, y nosotros al ser la iglesia es porque nos creímos, nos confesamos, nos arrepentimos y nos bautizamos y nos reunimos cada domingo y nos hace ser iglesia. Eso sería una definición muy corta de lo que Jesús estaría diciéndole a los discípulos en aquel momento cuando dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. No es eso nada más la eclesía, amados hermanos. Y aquí vamos, al entender esto, vamos a ver cuál es nuestro rol y nuestra misión como la eclesía del Señor. Somos la magna asamblea del Rey. Es interesante porque en el Nuevo Testamento dice que los creyentes somos traídos al monte Sión, la Jerusalén celestial, porque la eclesía siempre se refería a una polis. Habían ciudadanos romanos, habían ciudadanos griegos, habían ciudadanos judíos, pero ¿qué hacía a alguien ser ciudadano romano y no griego? ¿Qué hacía a alguien ser ciudadano griego y no judío? La relación a una polis, ciudad, Roma. Si nosotros somos ciudadanos, ¿de qué ciudad somos? La pregunta es para usted. Porque no hay eclesía si no somos ciudadanos, ¿sí o no? ¿Quiénes conforman la eclesía o la asamblea real? Ciudadanos. ¿Cuál es la ciudad a la cual pertenecemos como ciudadanos? Porque el ciudadano tiene una ciudad. Dice la Jerusalén celestial. ¿Cuántos dicen amén? La Jerusalén celestial, que no tiene una posición geográfica en la tierra, es la polis. Y a partir de ahí adquirimos nuestra ciudadanía mediante la obediencia al Evangelio y fidelidad para que seamos la eclesía del Rey en esta tierra. En esta tierra. Todo esto, amados hermanos, es puro lenguaje político. Puro lenguaje político. Pero ahora hay algo interesante. La relación del Rey con la eclesía es de confianza. No es como una relación rey y súbditos como esclavos. No es así. Es cierto que Pablo siempre se decía esclavo de Jesucristo porque se consideraba un siervo del Señor. Y sí somos esclavos de Cristo porque somos esclavos voluntarios. Pero Jesús en una ocasión, reuniéndose con los discípulos, dice: ustedes no son esclavos, ya no los voy a llamar esclavos, ya no los voy a llamar siervos. Porque en el reino, el rey y súbditos esclavos no le participa nada. Simplemente da una orden y tienen que obedecer los súbditos esclavos en un reino. Pero ¿por qué le dice Jesús que en el reino a los apóstoles, a la eclesía, no le iba a llamar esclavos? Porque iban a jugar un rol y un papel clave dentro del reino de Dios. Es de confianza la relación del rey con la eclesía, no de esclavitud. Está basada en la verdadera reconciliación, en una relación íntima, un compañero que toma decisiones. Y aquí estoy ya en el punto, estamos llegando cada vez más al punto. La eclesía, amados hermanos, no es solamente reunirnos una vez con costo, una vez cada semana. Esa no es la eclesía que habla el Nuevo Testamento. El Rey de Reyes y Señor de Señores, con una ciudad celestial, la Jerusalén de Dios,
allá, la Jerusalén celestial, espiritual, y nosotros los ciudadanos de ese reino, pero en la tierra, usted es parte de la eclesía. Sí, soy parte de la eclesía. ¿Y cuál es su rol preponderante? Llego una vez a la semana. Todo lo que hemos hablado de lo que implica el término eclesía es tan grandioso que no se puede resumir a una reunión semanal, amados hermanos. Entonces, la pregunta sería, entonces, ¿qué implica, hermano Luis? Cuéntenos ya. ¿Qué implica ser la eclesía de Dios si no solamente reunirnos cada fin de semana o conectarnos cada fin de semana? ¿Qué implica la eclesía? Y vamos a esta parte entonces. La eclesía, mire qué interesante, un esclavo, a diferencia de la eclesía, es el objeto de las decisiones por parte del amo, sobre los cuales el esclavo no tiene control. Por otro lado, un amigo, porque Jesús les dice, no los llamaré esclavos, los llamaré amigos, porque lo que oí de mi Padre, yo se los he contado todo y participan conmigo. Yo los llamo amigos. A los amigos de Jesús se les otorga el privilegio de la participación de los consejos celestiales del Padre y del Hijo. Ahora tiene mucha relevancia lo que dice la palabra de Dios cuando dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero la eclesía no solamente era una reunión, sino una reunión de toma de decisiones para luego ser un movimiento donde se tenían que ejecutar las decisiones del rey. El rey tenía toda la autoridad, pero debajo del rey la eclesía, sus ministros, sus consejeros, que se reunían para tomar decisiones, que se reunían para hablar de asuntos pesados, cívicos, políticos, y luego a ejecutarlos. Ya estamos viendo por dónde vamos, ¿sí o no? Ya estamos viendo por dónde vamos. Interesantemente, en la política griega ya lo había mencionado Aristóteles. Lo que Jesús dice, no los llamo esclavos, sino amigos. Qué interesante, eso está en Juan. Y Juan escribe, el Evangelio según San Juan, escribe para personas que entienden la política griega. Por lo tanto, las personas cuando leen esa parte de que Jesús, el rey, le dice a los discípulos que no son esclavos dentro de su reino, sino amigos, ahí nomás se acuerdan de Aristóteles. ¡Oh, qué interesante! Aristóteles hizo la distinción entre amigo y esclavo en los escritos. Y que un esclavo, nada que ver, pero el amigo del rey participa. Participa de todo el ámbito de la realeza, incluso de las discusiones y de las decisiones. Mire qué interesante. Jesucristo entonces, amados hermanos, dice la palabra de Dios, que ahora es el Rey de Reyes y Señor de los Señores, gobernantes de los reyes de la tierra. Suave. Repítalo, amado hermano. Sí. Apocalipsis 1:5 dice que Jesucristo es el gobernante de los reyes de la tierra. ¿Cuál tierra? Una tierra espiritual, porque en la iglesia todo lo hemos espiritualizado. ¿A cuál tierra se está refiriendo y a cuáles reyes se está refiriendo? Se está refiriendo a esta tierra, número 1. Y a los reyes son estos reyes de la tierra. Eso significa que Jesucristo es rey por encima de todos los gobernantes, presidentes y comandantes de este planeta, incluyendo la República de Nicaragua, así como lo oye. ¿Cuál es nuestra posición entonces en este planeta y en esta nación con respecto a todos los poderes espirituales y humanos en esta dimensión terrenal? ¿Cuál es nuestra posición? Elevada. Es una posición elevada. Porque si Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores y el gobernante de todos los reyes de la tierra, incluyendo al rey, a la reina de Inglaterra, al presidente de Estados Unidos, al presidente de Rusia y al comandante de Nicaragua, si Jesucristo es el Rey, nosotros somos la eclesía del Rey.
no estamos por debajo, para nada. Nunca estuvimos por debajo, es la palabra lo que lo dice. Somos de la corte real del reino de Jesucristo. Y si Jesucristo está por encima de todos los reyes de la tierra, nosotros, la eclesía de Dios, nos unimos en la asamblea con Él y para luego crear un movimiento que no se detenga. Eso significa. Su eclesía reina con Él y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Eso dice inmediatamente después del 5. Apocalipsis 1:5 dice, Rey y gobernante de todos los reyes de la tierra es Jesucristo. Y después de eso, ahí está el concepto de la eclesía. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Nos hizo un reino de sacerdotes y de gente santa. Palabra del Señor. El reino gobierna separado de su eclesía. Normalmente nosotros vemos a Jesucristo allá largo. El Rey de Reyes sí está largo. Los gobiernos de la tierra, el comandante, el Putin, el otro, allá también, y nosotros chiquititos, como somos unos cuantos en la iglesia. Entonces, a los políticos los vemos largo. Conforme a nuestra fe en Cristo Jesús, a Jesucristo, más largo todavía porque está más grande. Ok, decimos nosotros, Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de los Señores, literal. No solo espiritual, al suave, que no sé qué, no. Literalmente. Pero nosotros no estamos por debajo de todo. Para nada. Para nada. Y cuando tenemos ese concepto, muchas veces preferimos sujetarnos a las autoridades humanas más que a Dios. Porque se nos olvida nuestro rol eclesial, que no es el edificio, para nada, no está hablando de edificios, no está hablando de locales el Nuevo Testamento, es un término que implica mucha profundidad en nuestro rol dentro del reino. Y Jesucristo no solo reina la iglesia, ¿quién dice eso? Que Jesucristo solo reina la iglesia. Jesucristo reina por encima de los gobernantes y reyes de la tierra, Apocalipsis 1, 5 y 6. Lo que necesitamos nosotros, la eclesía, parte de nuestro rol, es hacer que se expanda ese reino hasta llegar a los corazones de los hombres y los corazones de reyes. Por eso es que Pablo, cuando era Saulo y fue llamado a convertirse Pablo, él me será testigo, va a testificar, porque era parte de la eclesía, era apóstol, sobre personas, libres, esclavos, ciudadanos, reyes, gobernantes. ¿Y cuántos gobernantes Pablo se presentó? Varios reyes y varios gobernantes, él se presentó y les habló la verdad y la palabra de Dios. Pero en la iglesia nosotros por la cultura decimos, no hablemos nada de política, no hablemos nada del evangelio a los gobernantes. Esos están en otro rollo, en otro mundo, están lejos, para nada. Pablo está enfrente de reyes y de gobernantes y les testificó que Jesús es el rey. Lo que estaba diciendo literalmente es, buenas, aquí soy, mucho gusto, yo soy el apóstol Pablo, estoy testificando y le estoy diciendo a usted que lo que estoy testificando, y por eso esos compañeros judíos me tienen envidia, lo que le estoy diciendo es que Jesús, a quien yo estoy anunciando, está por encima de usted, rey. Entonces los judíos, no puede ser. Por eso cuando Pilato, al pueblo, cuando tenía preso a Jesús, Pilato le dice, voy a crucificar a vuestro rey. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Estratégicamente, no tenemos más rey que César. Porque tenía una implicancia política, tenía una implicancia clara, definida. No tenemos más rey que César. Pero si es su rey, le dice Pilato, ¿cómo lo voy a sacrificar? Y por eso hasta en el letrero de la cruz, este es el rey de los judíos, en hebreo, en griego y en latín. Pero nosotros, como hemos pasado 2000 años y muchas traducciones, hemos perdido el concepto de iglesia. Hermanos, hemos perdido el concepto de eclesía a tal punto de llamarla igual que un local o un edificio. Así hemos perdido el concepto, increíble. Y qué profundidad más grande lo que implica eclesía. Y nosotros lo hemos convertido en una sinagoga.
Eso es lo que hacían los judíos. Cada fin de semana reunirse a leer y se iban. Eso es todo lo que hacían los judíos. Cuando habían sido llamados a las naciones. Habían sido llamados a las naciones. Jesucristo entonces gobierna como rey del griego Basileus, pero autoriza a su eclesía y de hecho es enviada a pregonar sus edictos. ¿Qué? ¡Wow! Somos enviados, eclesía de Dios, a pregonar los edictos del rey de reyes. A quien sea, reyes, esclavos, libres, ciudadanos, hombres, mujeres, somos llamados a declarar, a pregonar. ¿Cuántos se acuerdan, o mejor dicho, cuántos han visto series, películas, donde el rey tiene un mensaje y entonces escribe la carta al rey y ¡pum!, lo sella con su sello real, pero es enviada a un cartero, a un mensajero. Y ese mensajero entonces, y ya, iba a dar un comunicado real. Y entonces venían los del ejército con las trompetas. Abría. Juguita. Recuperándonos un poco. 1, 2, 3. Gracias, muy amable. Terrible, terrible, pero no se preocupen. Estamos de regreso. Gracias, muy amable. Ahora sí. Gracias, señor. Gracias, señor. Ahora sí. Después de haberme ido la voz un poquito, amados hermanos, lo siento por la interrupción, a los que están en línea también. Continuamos con la cuestión de la palabra del Señor. Un traguito más. Muy bien. Otra vez, como que quiere. Una tercera. Llévaselo todo, hermano. Ahora sí. Ahora sí. Después de esta interrupción, ¿qué hacía el rey, amados hermanos? Escribía la carta real, escribía el edicto, lo sellaba y luego venían los del ejército, venían con las trompetas y entonces se paraba el mensajero. Así dice el rey: todos los varones tienen que listarse en el ejército. Y todos los niños desde los 16. ¡Pum! Y se iba. Eso era lo que tenía que hacer un mensajero. Eso era. La eclesía de Dios, amados hermanos, somos llamados a pregonar los edictos del rey. Pero nosotros nos hemos limitado a reunirnos una vez a la semana. Nos hemos olvidado del concepto de la eclesía. Cuando la eclesía se reúne, ok, ¿cuál es la función de la eclesía? Estamos llegando más y más y más al punto. Cuando la eclesía se reúne, ok, aquí estamos reunidos. Y como la eclesía no es el edificio, no es el local, no es el lugar, la eclesía es el conjunto de ciudadanos supeditados a una ciudad, pero la ciudad no es Jinotepe Centro, no es el edificio Jinotepe Centro. Eso es interesante porque decimos, yo soy de la Iglesia de Cristo Jinotepe Centro, pero eso solamente la Biblia usa para ubicar nada más, pero no para hablar de ciudadanía. La iglesia en Corinto es porque estaba en Corinto, pero no eran ciudadanos de Corinto, sino ciudadanos de la Jerusalén celestial. Para nada era así. Entonces, los que estamos conectados y los que estamos aquí, ¿por qué estamos en la misma eclesía? Interesante eso. Porque la ciudad está en los cielos. Eso es, está en los cielos, la ciudad. Y cuando la eclesía se reúne, estamos aquí reunidos entonces y estamos todos conectados y reunidos. ¿Qué es lo que implica? Somos linaje escogido, pero cuando la eclesía se reúne, primeramente es para adorar. Y al adorar, la asamblea prepara el camino para el rey.
nosotros nos reunimos, entonces comienza la adoración, oremos, y el rey se presenta. Esa es la eclesía. Vamos a una reunión. En una reunión real, en la antigüedad, se reunían la eclesía, los consejeros, los ministros, y luego pasaba el rey. Atención, el rey está entrando. Eso es lo que pasaba. Entonces, cuando nos reunimos aquí, oremos, la primera oración, y parece que esos conceptos, mira qué cosa, a veces se nos olvidan o no los conocemos. Hacemos la oración final, ok, oremos y ya. Y ok, un culto más, un domingo más, pero no es así. Oremos dando gracias y recibiendo al Rey de Reyes. Inicia la adoración para que venga y se reúna el Rey con su eclesía, para buscar consulta y consejo al escuchar la palabra. Tu servidor y todos los que pasamos aquí solamente somos como esos mensajeros que torpemente compartimos la palabra de Dios y que de vez en cuando se nos va la voz. Y el gallo también. Pero simplemente venimos a pregonar los edictos para que la eclesía lo examine, lo evalúe y salgamos hacia allá afuera para promulgar los edictos reales de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es la eclesía, amados hermanos. No una mera reunión. Y aquí, pero no solo es una reunión semanal. Después dice acá, para deliberar, para consulta, para consejo, para celebrar el encuentro de una corte. Eso lo vemos en 1 Corintios 11:18. Dice, cuando se reúnen como eclesía, coman la cena del Señor, y habla de eso. Pero la eclesía no solo está reunida los domingos para tomar la cena del Señor, también habla de los dones espirituales, y cuando estamos reunidos en cualquier tiempo, aparte del domingo, también es la eclesía. ¿Cuántas veces, amados hermanos, de los que estamos aquí, mira qué interesante, hemos dicho, ve eso que están anunciando, eso que anunció el hermano Luis, eso que quieren hacer del proyecto, no me parece, no me gusta, no estoy de acuerdo? 2, ahora que está escuchando el mensaje, dice, pues yo tengo participación en las decisiones, porque somos la eclesía real. Yo pensé que solamente unos pocos. Si somos la eclesía de Dios, lo que pasa es que usted no llega los sábados. Los sábados está la eclesía de Dios también. Los martes nos conectamos la eclesía de Dios. Los jueves nos conectamos la eclesía de Dios. Y ayer estábamos exponiendo un asunto. Primero, previamente, los administradores viendo estas actividades que vamos a hacer. Después, el staff, ayer. Pero ese staff no solamente es como un grupo privilegiado, porque si fuera así, cada domingo no se anunciara, amados hermanos, empieza a tal fecha las actualizaciones ministeriales, el staff se va a reunir, los servidores, y a veces lo vemos como una opción nada más. Pero cuando aquí entonces nos reunimos, aunque estén solo 8, 9 o 10, es la eclesía, y se reúne en una corte real también. Lo que pasa es que usted no es parte, pero no es que no pueda. Siempre ha podido, pero probablemente no ha querido, o por lo menos comunicarnos para ponernos de acuerdo. Esa palabra es clave, acuerdo. La eclesía, estaba el rey, él dictaba las órdenes no se discuten, que vienen del rey, pero para ejecutarlas entonces ahora vamos, eclesía, a la corte real, veamos el proyecto, veamos estas actividades, ¿qué analizamos? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? ¿Es conforme al rey? Amén, es conforme al rey. Pues vamos a ejecutarlo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la eclesía. Que 8 o 10 vengan a la eclesía, esos son otros 100 pesos. Pero si todos los que estamos aquí reunidos, por ejemplo, el sábado que viene nos reunimos, ahí está la eclesía. Esa es la eclesía. Ven, amados hermanos, cuando olvidamos lo que implica ser eclesía. Cuando oramos los martes, nos conectamos en círculo de oraciones. Oremos por algo. ¡Pum! Se hace, porque ahí está la eclesía. Pero solo 3 se conectaron. Ahí está la eclesía. Y usted se pierde de esa bendición.
Se pierde de ser parte de la corte real, donde puede cambiar su vida y cambiar su realidad, incluso cambiar los aspectos de afuera, políticos, porque dice la palabra que oren hasta por los gobiernos, porque el Rey de Reyes, Jesucristo, está por encima de ellos, y nos perdemos de eso nosotros, amados hermanos. Nos perdemos. Un poquito más antes que vuelva. Ahora sí. Nos perdemos del privilegio de ser la eclesía de Dios porque no nos reunimos en eclesía. Si no fuera eclesía, lo que se hace el sábado, lo que se hace el martes y lo que se hace el jueves, entonces una hermana pudiera predicar el jueves, el martes o el sábado, ¿sí o no? ¿Verdad? Ahí está, mire qué cosa, porque ¿qué hemos dicho en 1 Corintios 11? La mujer cae en la eclesía. ¿Se refiere a los domingos en el edificio? No solo se refiere a toda reunión eclesial. La actualización es reunión eclesial, el martes es reunión eclesial y no solo el domingo es reunión eclesial. Eso es interesante. Ahora, ¿solo cuando nos reunimos aquí o en casa o en conexión es eclesía? Tampoco. Hechos capítulo 8, verso 1 y 4 dice que la eclesía era un movimiento porque había sido enviada tras una persecución, pero antes de la persecución, tras la resurrección de Jesucristo. ¿Desde cuándo la eclesía se volvió iglesia en el concepto de nosotros? ¿Desde cuándo? Se dice que la eclesía, el cristianismo, surgió como un movimiento, después llegó a Grecia y se transformó en una cultura, llegó a Roma, se transformó en una institución y llegó a América y se convirtió en un negocio. No puede ser. Se cambió a lo largo de la historia. Después de que Constantino dijera el cristianismo es la religión oficial, se hiperorganizó y fue una tragedia para la eclesía porque se perdió el concepto inicial, se perdió el movimiento, la esencia, la misión del Señor de hacemos discípulos fieles al Señor a través del evangelio creativo de Jesús para vivir una vida de amor a Dios y a nuestro prójimo. Se perdió porque estaba excesivamente organizada antibíblicamente. Y se comenzó a llamar a la iglesia las catedrales, las basílicas. Y hasta el día de hoy se escucha eso, la Basílica de San Pedro. ¿Por qué cambiaron el término eclesílica por basílica? Y basílica era un edificio para tener reuniones. Entonces se cambió y se llamó la basílica. Hemos convertido nuestros edificios en basílicas y le hemos llamado a los edificios eclesías. Hemos perdido el concepto, amados hermanos. Cuando oramos, cuando nos capacitamos, cuando planificamos y acordamos, está allí la eclesía. Y por eso es que la palabra dice, si están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos y ahí está la eclesía. Lo que pasa es que usted no es parte. Pero ¿cómo es eso, el proyecto eclesía? ¿O por qué involucran a tal hermano? Pero a mí no me preguntaron, pero no me consultaron. ¿Dónde está esa situación? Pues que no vino, no llegó, ese fue el problema. No estaba, no era parte de. Eso significa que la eclesía, hermano, es clara y debemos de entender este concepto. No nos hace parte de la iglesia o parte de la eclesía solamente que usted se haya bautizado y venga una vez a la semana o al mes. Eso no lo hace parte completamente. Lo que lo hace parte de la eclesía es que tuvo fe, se arrepintió, confesó, se bautizó y sigue siendo fiel y es parte del proceso. Es parte de la adoración eclesial el domingo. Es parte de la oración eclesial el martes. Es parte de la enseñanza eclesial el jueves. Es parte de la capacitación eclesial el sábado. Es parte de las reuniones, de los planes, de los proyectos. Hagamos esto, amados hermanos, vamos a abrir esto, vamos a hacer lo otro. Y los del staff que están reunidos dicen, amén. La eclesía está ahí. Lo que pasa es que usted a veces no es parte. No nos hace eclesía solamente los domingos. Nos hace eclesía cada vez que la eclesía celebra eclesías, asambleas, reuniones,
porque estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, incluso para orar por los gobiernos, para pregonar los edictos del Rey a las naciones. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Amados hermanos, para terminar, este Rey, Señor Jesucristo, primero trata con sus ministros, con nosotros, la eclesía, abriendo la corte para escuchar disputas, amonestar, alentar, instruir, perdonar. Él declara su voluntad, como ahorita, declarando su voluntad a través de la palabra. Luego la atención se vuelve, ojo con esto, hacia los asuntos públicos. Nosotros hemos olvidado los asuntos públicos del reino de Cristo. Hemos olvidado los asuntos públicos de afuera como rol eclesial. Solo queremos venir a platicar con el Rey cuando el Rey nos dice, id. Cuando el Rey nos dice, pregonad mi palabra. Si venimos aquí es para escucharlo a Él y luego ir allá, ¿sí o no? Y luego pregonar la palabra. Y dice acá, Él declara su voluntad, la eclesía se somete. Él declarando su devoción eterna. Luego, la atención se vuelve hacia los asuntos públicos sobre cómo tratar con el cosmos, el ámbito sobre el cual es enviada la eclesía, sobre todo el mundo. El cosmos es el sistema de maldad, porque vamos a batallar hacia el mundo para arrebatar los súbditos al reino de Satanás. Cuando es despedida la eclesía, final de la asamblea, por su gracia está facultada con poder por parte del Rey. Para eso nos reunimos cada domingo, para adorar, para recibir poder y luego para ir el resto de la semana a batallar, a luchar, no solo para portarse bien o no solo para no caer en pecado, no solo es para ser medianamente cristiano, no, es para batallar. Es para arrebatar almas, es para hacer la voluntad del Señor y pregonar los edictos del Rey. Como socios de Él, salen y traen su dominio a la tierra. ¿Cuántos son eclesía de Dios? Amén. ¿Cuántos se sienten parte de la eclesía real? Ese es nuestro estatus, amados hermanos. Y para los que todavía no estamos muy involucrados en la eclesía real, no se olvide de su estatus, no se olvide del linaje escogido que es, no se olvide del real sacerdocio que tiene, no se olvide que usted es ciudadano real, celestial, de la Jerusalén de Dios. Si todos los hermanos de la iglesia estuvieran muy conscientes de su realeza, los martes, los jueves y los sábados fueran iguales que los domingos o mayores. Seamos iglesia, amados hermanos, porque somos la eclesía del Rey. Que Dios les bendiga a todos. Amén.